Le damos la bienvenida a doña Silvia Salgado, asambleísta por el Partido Socialista e integrante de la Comisión de Fiscalización. Recordemos que también en el pasado Silvia Salgado fue presidenta de la Comisión de Fiscalización. Doña Silvia Salgado, muy buenos días a los años que puedo entrevistarla. Bueno, este último fin de semana se evidenció una decisión política del Gobierno Nacional y de la función judicial también de luchar contra la corrupción y evitar e impedir la impunidad. Evidentemente hay que respetar la institucionalidad de un Estado de Derecho que se ha creado para la administración de justicia, pero ¿cómo desde la Asamblea Nacional, o cuál va a ser la posición de la Asamblea Nacional en relación a estos casos que lamentablemente también hay funcionarios públicos que están involucrados, como el caso del señor Contralor, que se lo está investigando y cuyo domicilio fue allanado? Sí, buenos días, Carlos. Efectivamente, un gusto estar aquí con usted. Una vez que se concluye este sigilo, hablemos así, jurídico en Brasil, todos esperábamos una fecha tope, menos mal que se cumplió, que fue precisamente el 2 de junio, en el que se advertía se tendría acceso a una información que saldrían los nombres de quienes estén involucrados en una red de corrupción en el país y en 11 países más, evidenciando que ahora la corrupción ya es transnacional, ¿no? Y que ya no depende únicamente de los estados y que por lo tanto tenemos que habilitar una institucionalidad que permita precisamente responder a este mal que hace mucho daño a nuestras sociedades, que debilita democracias, ¿no? Y que pone en riesgo la estabilidad de nuestros países. En ese sentido, yo creo que en la campaña electoral participamos y evidenciamos desde la propia sociedad una exigencia, pero a la vez, o sea, lo sentimos como que era ustedes tienen que solucionar si es que ganan, o qué van a hacer usted o usted, dependiendo de tal o cual sector. Yo creo que el primer punto es eso, Carlos, evidenciar que el combate a la corrupción es de todos, de todas las funciones del Estado, pero también desde la sociedad. Y eso nos permite entender la gravedad del problema. En el caso de la Asamblea, usted me preguntaba si hay autoridades sujetas a control político que están establecidas en la Constitución y en la ley, y por lo tanto es la Asamblea la que tiene que abocar conocimiento, respetando obviamente la instancia de indagación previa que está en la Fiscalía. De ninguna manera la Asamblea puede entorpecer, es un espacio en donde se investiga, y lo que queremos los ecuatorianos es sanción a los corruptos. Y hay que facilitar ese proceso, hay que apoyar, pero de ninguna manera eso se justifica para que se quede sin control este caso o cualquier otro, porque se advierte que solamente esto es la entrada. Comencemos por esto último, pero si bien hay que respetar la institucionalidad y hay que respetar y blindar los procesos de investigación, que además al ciudadano, independientemente que esté implicado o no, hay que garantizarle el debido proceso, aquí tenemos un caso que es complicado, y es que el Contralor General de la Nación está siendo investigado y tiene orden de prisión preventiva. Entonces, él no puede continuar ejerciendo sus funciones, no debería continuar ejerciendo sus funciones mientras se dé este proceso. En ese sentido, le pregunto a una representante de la Comisión de Fiscalización, ¿qué piensan hacer en relación a este caso, considerando que Pepe Serrano, ya presidente de la Asamblea Nacional, ya está hablando de un eventual juicio político? Bueno, este día a las 10 de la mañana justamente analizaremos estas alternativas, qué es con qué tiene que aportar la Asamblea Nacional, conociendo esta situación particular del juez de jueces en cuanto se refiere a juzgar las cuentas del manejo de los recursos. Ahora auditar al auditor. Ya. En esas circunstancias, la propia ley de la Contraloría establece que en ausencia temporal, porque hasta que no se dé cualquier otra circunstancia vía
juicio político, por ejemplo, o vía, ¿no es cierto?, juicio a nivel de las instancias, o sea, si es que propone la Fiscalía, hay un subrogante. Este subrogante es, según la ley, el que reemplaza de manera temporal. Pero obviamente lo que queremos es tener la confianza en una institución a la cual tenemos que acudir, inclusive la propia Asamblea, cuando se trata de la competencia de tener un examen, ¿no es cierto?, de tener una auditoría, de tener inclusive la prueba en la mano para juzgamiento, o sea, de otros funcionarios que no son necesariamente de juicio político. Entonces sí, nos preocupa y hay que tomar en cuenta esa situación si es que la Asamblea Nacional tiene que actuar, pero tiene que actuar, como usted indicaba hace un momento, bajo las normas del debido proceso. No podemos, según la ley, inclusive presentar una prueba que tiene que provenir, Carlos, de la Fiscalía. Sin embargo, yo creo que, ¿no es cierto?, la propia Constitución y la propia ley establece las causales y hay que seguir ese proceso. Y si es que en esas causales, hablemos de un tiempo de 15 días, haciéndole sumarísimo en la medida en que no está aquí, se argumente el Contralor en el país, cuando sea convocado a comparecer. ¿A quién vamos a recibir? ¿No? ¿Un juicio político en ausencia? Entonces queremos contribuir de la mejor manera. Sí, contribuir al esclarecimiento y a reinstitucionalizar teniendo una autoridad con la confianza del caso, ya sea, ¿no es cierto?, que tenga la capacidad el señor Contralor de presentar las pruebas, o ya sea la propia Fiscalía que aporte con esas pruebas para que definitivamente se ponga en orden. Ya sea la propia Fiscalía, ¿significaría entonces que ustedes como Comisión de Fiscalización y como Asamblea Nacional, porque este es un tema que le compete a toda la Asamblea, como a todo el país realmente, van a llamar al fiscal para que informen sobre este tema, considerando también que habrán cosas que no pueden ser veladas públicamente porque forman parte de un proceso de investigación y además el propio marco jurídico así lo establece? ¿Van a llamar al fiscal? Sí, nosotros queremos resultados. Resultados vía Fiscalía, vía sociedad civil, vía Asamblea Nacional. Nosotros queremos, la gente, el pueblo ecuatoriano necesita la verdad. Y creemos, ¿no es cierto?, que todo lo que se pueda hacer dentro del marco de la Constitución, la ley, esta institucionalidad creada, que nos esforzamos por consolidar, ¿no?, para que no quede como era en el pasado. Frente a un caso actuamos de una manera, frente a otro la decisión política. Acá lo que queremos es precisamente actuar dentro de un debido proceso. Vamos entonces el día de hoy ya a acordar tiempos para la comparecencia con el fiscal, que también es autoridad y sujeto de control político. Nos dará, ¿no es cierto?, evidencias o nos dará una ruta para la valoración política, porque no es estrictamente judicial en el caso de la Comisión de Fiscalización. Presentaremos, si es que ameritan, las pruebas también, o sea, porque para iniciar un juicio político también tenemos que presentar una prueba. Entonces, todas estas circunstancias, el día de hoy hasta mañana, nosotros daremos a conocer al país precisamente la responsabilidad con la que va a cumplir la Asamblea Nacional para esclarecer este caso y por el resto, Carlos, que nos preocupa, porque no se trata simplemente de reaccionar frente a este caso, sino también de ir poniendo en el debate y en la mesa de discusión, o sea, hasta qué punto, luego de la transición de la nueva Constitución, esta nueva institucionalidad creada desde el Ejecutivo, desde la Asamblea, desde la sociedad civil, del control social, ¿no?, de todas estas circunstancias, de las leyes, de las acciones de prevención, de la tipificación de delitos, es decir, una serie de medidas han estado funcionando. La propuesta es evaluarlas a fin de ajustar e ir cerrando todo espacio que no nos lleve
de aquí, obviamente, después de un tiempo, a lo mismo. A que pase, ¿no es cierto?, muchas veces de un escándalo o de la noticia, ¿no?, y realmente vuelva a suceder. Ese es el compromiso. Silvia Salgado, muchas gracias. Se nos terminó Carlos. el tiempo. Bueno, y vamos a hacer seguimiento a lo que haga la Asamblea Nacional y especialmente la Comisión de Fiscalización, que ha sido muy observada en la percepción ciudadana, por cierto, Silvia Salgado. Bueno, precisamente lo que se trata es de que la Asamblea se visibilice y la Comisión de Fiscalización, inclusive yo llegué a plantear de que debería quitarse ese nombre, porque si no tiene esa competencia exclusiva, específica, no hay objeto inclusive de que sea utilizada como la responsable, porque al momento esa comisión sustancia únicamente procesos de juicio político. Gracias, Silvia Salgado. Gracias, Carlos. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Yo los espero el día de mañana.